Grabando. Buenas tardes, nos encontramos hoy con el profesor Marcelo Díaz. Él es artista plástico, docente de la Facultad de Creación y Comunicación, y vamos a hablar de un proyecto innovador que él trató del uso de tecnologías de gamificación con geolocalización. Profesor, buenas tardes, gracias por esta invitación. Cuéntenos en forma general sobre su práctica innovadora. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, en esencia, el proyecto donde yo trabajé el semestre pasado con mis estudiantes de primer semestre y con los de todos los programas de la facultad consistió en una actividad utilizando una aplicación que nos permite hacer gamificación con geolocalización. Básicamente aprovechamos el escenario de las industrias culturales y creativas, que es una semana que se desarrolla todos los semestres en nuestra facultad, donde traemos gente invitada para hacer conferencias, hacer talleres prácticos relacionados con nuestras disciplinas. Lamentablemente para los estudiantes no siempre es un espacio atractivo. Ellos a veces consideran que su formación debe restringirse al aula de clase. A veces los docentes tampoco promovemos esta participación y entonces propusimos con otros profesores montar una actividad donde los estudiantes se vieran un poco forzados a participar en esta semana. Eso nos trajo grandes beneficios que luego les contaré, pero básicamente fue definir de todas las actividades que había diseñadas o programadas durante la semana, seleccionar algunas para que los estudiantes pudieran participar activamente, que ese es el otro factor. A veces los estudiantes van, pero son participantes pasivos que están escuchando, no intervienen, a veces no actúan. Entonces en este tipo de actividades les pedíamos que si no podían estar inscritos, porque muchos participan inscritos en actividades como talleres, que fueran a los lugares, vieran de qué se trata la actividad, hicieran registro y en algunos casos tomaran, de pronto hicieran algún producto, que la ventaja de esta aplicación es que nos permite hacer videos, grabar audios, podemos poner textos, entonces ellos tenían que escenificar un tema o reproducir una de las actividades o simplemente hacer el registro y contar lo que estaba sucediendo. Dentro de esas actividades pusimos preguntas. Por ejemplo, usted estuvo en el taller, vio esto y le lanzamos preguntas técnicas que debían responder. Si vino la gente de cultura del distrito, entonces, ¿de qué se trató la conferencia? Preguntas claves, algunas en tiempo real. Entonces yo estaba dentro de la conferencia y lanzaba la pregunta en tiempo real. Entonces fue muy interesante porque tuvimos una gran participación y muy buenos resultados. Me parece perfecto. Profesor, dentro de la perspectiva suya con sus estudiantes, al ver de pronto esa poca motivación, ¿encontró alguna dificultad al momento de implementar o otra dificultad al momento de implementar su idea? Digamos que la primera dificultad creo que siempre nace en el docente, en que no tiene confianza en que lo que está proponiendo va a tener un impacto significativo. Entonces fue un poco difícil a veces decir sí, vale la pena, me voy a arriesgar, voy a hacer el esfuerzo. Superada esa etapa, que la asumí con un equipo, pero me quedé casi solo haciendo el ejercicio porque era el que dominaba la herramienta, digamos. Diseñamos toda la actividad y el segundo fue promover que todos participen. Entonces tuvimos además, lamentablemente en este caso particular, un tema de paros, entonces la gente no venía a la universidad. Con todo y eso hubo una buena participación a pesar del paro. Entonces ese es un factor. Entonces que si el desplazamiento, que si sé que no me van a calificar, entonces el estudiante no se ve obligado. Entonces nos tocó en un momento dado poner como restricción, bueno, o está en su salón de clase o está en la actividad y eso es calificable. Lamentablemente va en contra de, por ejemplo, mi espíritu. Yo personalmente no deseo, no uso y no me gusta la coerción a través de la nota, pero ese es el gran problema que tenemos. No todos tienen esa proactividad. Otro factor que influye es que algunos docentes creemos que nuestra asignatura es muy importante o más importante que otras, o simplemente por condiciones de la programación que tenemos, perder una sesión significa un impacto gigantesco para ellos. Y el otro problema que tuvimos ya fue de tipo técnico. Fue cómo la aplicación funcionaba, porque depende de que estuvieran a un cierto nivel de cercanía del sitio. Entonces se activa la actividad solamente cuando ellos están cerca. Entonces los temas de disponibilidad de los dispositivos, de señal inalámbrica o de uso de datos, entonces son una serie de problemas que son tanto pedagógicos, culturales como técnicos.
pero digamos que lo solventamos bastante bien. Bueno, ya hablamos un poco de las dificultades. Por otro lado, profesor, ¿qué oportunidad cree usted que tuvo al momento de implementar su idea? Bueno, lo primero es que de entrada pusimos a trabajar gente que de pronto no se conocía. Estuvieron armándose grupos de estudiantes de distintos semestres que se encontraron en el espacio y se juntaron, armaron un grupo. Ahí hubo una oportunidad. Luego tuvimos la ventaja de que el estudiante que participó descubrió cosas que me lo dijeron directamente. Me dijeron, Marcelo, si usted no nos pone esta actividad y no nos obliga a participar, yo jamás hubiera visto que la Sinfónica es una orquesta que vale la pena ver y que fue interesantísimo. Por mi cuenta jamás lo habría hecho. Para mí esa intervención de este estudiante y cómo lo manifestó, creo que fue clave en mostrar que ellos no es que estén cerrados y sean impermeables a lo que sucede, es que no están acostumbrados. Y esta actividad nos dio esa posibilidad de hacerlos más receptivos y mostrarles otros universos. Ok, perfecto. Profesor, hablemos un poco de esos primeros resultados que usted encontró en esa práctica innovadora. Bueno, la ventaja de este dispositivo, de esta herramienta y la forma como lo diseñamos es que tuvimos más de 100 estudiantes participando activamente, o sea, se hicieron muchos grupos, el registro de correos nos mandó que había 100 participantes, que ya es casi la totalidad de los estudiantes de primer semestre. Lo segundo es que los estudiantes se esforzaron en construir una gran cantidad de documentos, de registros, y ellos se esforzaron en eso. Entonces creo que eso nos abrió también para ellos una oportunidad de entender que tienen un potencial mayor del que ellos a veces presumen, y nos obligó a los docentes también a entrar en interacción, y que entonces eso nos abre una oportunidad para que todos empecemos a dialogar. Hoy por hoy, por ejemplo, la facultad está trabajando de manera intensiva en un proceso de integración, donde estamos construyendo asignaturas que van a tocar todos los programas. Es un trabajo monumental porque eso implica una cantidad de cosas administrativas, de programación, y entonces creo que eso también se empieza a visualizar y se empezó a reconocer desde ahí. Y una vez tenemos nosotros socializados estos primeros resultados, ¿cómo plantea usted ese plan de mejora para alcanzar el estado actual de su proceso de innovación? Bueno, digamos que en este punto nosotros tuvimos la oportunidad de mostrar este producto durante el evento que hubo de innovación que hizo la Vicerrectoría, y tuvimos, digamos, una muy buena recepción de parte de la gente. Mostramos que hay herramientas que simplemente nos cambian un poco la manera de actuar y somos capaces de impactar de manera mucho más profunda. Yo estoy convencido de que el aprendizaje invisible es muy importante para los estudiantes, porque además hoy por hoy uno de los retos más grandes que creo que tenemos, volviendo un poco a la pregunta anterior, es que los estudiantes tienen un gran flujo de información y no saben cómo gestionarla. Esta herramienta nos ayudó a canalizar un poco y nos plantea retos. ¿Cómo le hago al estudiante una construcción de experiencia de aprendizaje mucho más enriquecida utilizando lo que ellos tienen, lo que conocemos en las redes, de lo que ellos disponen? Y se nos plantea a nosotros entonces la gran tarea de cómo darle continuidad y cómo hacer que esto se vuelva una herramienta que no solo se dé por el uso de la técnica o de la tecnología, sino cómo la hacemos traspasar en toda nuestra actividad docente cotidiana. Entonces, ¿cómo planteo yo retos al estudiante simplemente en mi salón de clase? ¿Cómo le digo al estudiante, puede usar su celular durante mi sesión de clase, mientras lo use para hacer una investigación, o como en los juegos, pregunta a un amigo? O sea, muchas veces uno entra en crisis cuando un estudiante saca un celular y muchas veces está preguntándole a alguien que sabe algo que quiere contar. Entonces, esto nos plantea ese reto. Yo desafortunadamente en este momento no tengo el nivel de intensidad que tenía el semestre pasado con estas actividades, pero espero que cuando llegue el momento de las industrias podamos replicarlo y mejorarlo. No sabría decirle en ese momento cómo y qué es lo que tenemos que mejorar. En esencia es mayor promoción y mayor control sobre los aspectos técnicos en cuanto a interconexión. ¿En algún otro escenario ha dado a conocer su práctica innovadora? Esta en particular no. Perfecto. ¿Y cómo de pronto usted cree que puede dar a conocer su práctica innovadora? Bueno, creo que el primer espacio que tuvimos fue la semana
de la sesión que hizo la vicerrectoría sobre presentación de proyectos innovadores. Lo otro creo yo que el voz a voz de los estudiantes es uno, pero sí nos toca es como formalizar este tipo de práctica dentro de la facultad. Yo espero que a través de las redes sociales, la facultad opta mucho por las redes sociales, tiene mucho manejo de comunicación por ahí, entonces creo que ese es un camino, y ya la plataforma CEPO tiene una particularidad, y es que cuando yo tengo un elemento publicado, yo lo puedo dejar disponible para que cualquier persona lo pueda adoptar y utilizar. Digamos que si quisiera que eso pase, necesito hacerlo mucho más universal. En este caso era muy específico a la actividad de la semana, pero si lo hago de otra manera, lo puedo hacer, por ejemplo, relacionado con aspectos culturales de Bogotá o de lo que sucede en los museos, en las galerías. Entonces, pues simplemente sería darlo a conocer y sería útil para cualquier persona que venga a Bogotá. Finalmente, después de esta experiencia, ¿qué cree que es la innovación? Bueno, ese es un tema complejo y digamos que la innovación, desde una perspectiva muy elemental, probablemente si me oyen los expertos de nuestra facultad, que además son muy poderosos en el tema de innovación, para mí la innovación es hacer el mejor uso de lo que se tiene, ¿sí? Sea mucho, sea poquito. Yo puedo innovar simplemente modificando una secuencia de una actividad y con eso ya he hecho una práctica innovadora. A veces la práctica innovadora resulta simplemente decirle a un estudiante, hágame un trabajo que en principio eso que es de 10º semestre, pero él está en primero. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Pues ahí usted va a entender todo lo que tiene que saber y puede resultar motivador, puede ser un reto muy importante para el estudiante. Entonces, la innovación es cualquier operación que yo hago con lo que tengo. Perfecto. Y desde el punto de vista de la educación, ¿qué elementos cree que puede tener esta innovación educativa? Yo voy a confesar, cuando arrancamos a hacer las primeras experiencias con CEPO, yo tengo mis recelos con respecto al concepto de gamificación como tal. Creo que volver el aprendizaje un ejercicio lúdico y hacerlo un juego para que la gente se sienta comprometida desvirtúa un poquito la esencia de ciertos procesos de aprendizaje. Pero en este caso, digamos que se me perdió la paloma. Me fui. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Qué elementos considera que debe tener la innovación educativa? Listo. Entonces, en este caso, uno de los problemas que yo he identificado mientras he sido coordinador de TIC en la facultad es que nosotros creemos que la innovación es la inclusión y la forzosa de tecnologías. ¿Sí? Muchas veces, y hoy por hoy es lo que nos está marcando más en educación, y la universidad no escapa a ello. Entonces creemos que innovar es poner tecnología. Entonces yo puedo usar la tecnología más básica, la más poderosa, pero depende de cómo hago la secuencia. Entonces nuestro reto en ese sentido será siempre hacer el mejor uso de esos instrumentos, de esos recursos. Y la educación, el reto mayor que yo percibo con mis estudiantes, yo trabajo mucho con los estudiantes que están en formación básica, en primer ciclo, es que yo encuentro muchas veces estudiantes que tienen poca confianza en sí mismos, en lo que son capaces de aprender, o exceso de confianza y creen que todo lo saben, pero sobre todo tienen muy malos hábitos de aprendizaje, de estudio, tienen una baja capacidad de interconectar todo lo que están viviendo, tanto fuera como dentro de la universidad. Son muy pocos los que son capaces de conectar a veces una película con un proceso de formación que tienen dentro de la universidad y del programa. Entonces yo creo que el mayor reto que tenemos es, primero, entender la generación que tenemos, no doblegarnos tampoco frente a lo que nos está pidiendo la generación, y es que lo hagamos fácil, rápido, visible, sino que lo hagamos profundo, aunque yo le asumo al concepto de profundidad uno que es expansión. A veces uno entra mucho en profundidad, pero la expansión se nos queda, entonces nos focalizamos mucho y el estudiante no ve el universo en el que realmente está inmerso. Entonces, nuestro mayor reto es entender a los estudiantes y ayudarlos a conducirse y terminar de educarlos, porque vienen con unos hábitos que no son solo de aprendizaje, sino comportamentales, que si no los modificamos va a ser para ellos cada vez más difícil entrar en un modelo de educación tradicional. Y el reto de las universidades es que tenemos que cambiar, tenemos que entender cómo vamos a usar las redes, cómo vamos a usar el conocimiento particular que no está certificado como formación profesional y que hacen parte de la cotidianidad.
Bueno, profesor Marcelo, un gusto tenerlo hoy acá en este escenario y muchas gracias por compartir con nosotros su proyecto tan interesante. Bueno, gracias y por haberme dado la oportunidad de decir tantas cosas. Bueno, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bravo, bravo.